Hola chicos, ¿qué tal? Ahora resolveremos un problema de razonamiento lógico del tema de orden de información. Juana tiene tres amigos, Marcos, Luis y Víctor, que viven en tres ciudades distintas, Lima, Cusco e Iquitos, y tienen tres caracteres distintos, tímido, liberal y agresivo. Se desea saber dónde vive Víctor y su respectivo carácter. Información brindada. 1. Marcos no está en Lima ni Luis en el Cusco. Y el que vive en Iquitos es agresivo. 2. El que está en Lima no es tímido, en tanto que Luis no es liberal ni tímido. Para resolver el problema, A. La información 1 es suficiente. B. La información 2 es suficiente. C. Es necesario utilizar ambas informaciones. D. Cada información por separado es suficiente. E. Falta información. Bien, aquí nos hablan de los amigos de Juana. Sabemos que Juana tiene tres amigos, que son Marcos, Luis y Víctor. Ya, por aquí vamos a anotar sus nombres. Marcos, Luis y Víctor. Sabemos que ellos viven en tres ciudades distintas, que son Lima, Cusco e Iquitos. Entonces, para organizar mejor la información, lo que vamos a hacer es construir una tabla, ¿ya? Las ciudades las vamos a poner de forma horizontal, ¿ya? Entonces, por aquí anotamos a Lima, una ciudad, la otra ciudad es Cusco y también Iquitos. Ahora sabemos que ellos tienen tres caracteres distintos: tímido, liberal y agresivo. Entonces chicos, para no construir otra tabla, vamos a aprovechar que aquí ya tenemos los nombres, así que al costado de las ciudades vamos a agregar los caracteres: tímido, liberal y agresivo. Ahora, lo que se desea saber es dónde vive Víctor y su respectivo carácter. Ya, ese es el objetivo del problema. Y para determinar dónde vive Víctor, nos dan una información que está separada en dos puntos. De acuerdo a las alternativas del problema, nosotros tenemos que determinar si con la información 1 es suficiente para responder la pregunta del problema, o con la información 2 es suficiente, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a empezar analizando la información 1. Aquí nos dicen que Marcos no está en Lima ni Luis en el Cusco. Nos hablan de Marcos, así que en nuestra tabla buscamos a Marcos y vamos a ponerle aquí una aspa indicando que no está en Lima. Luego nos dicen que Luis no está en el Cusco. Buscamos en la tabla Luis y a la altura de Cusco ponemos un aspa para que indique que Luis no está en el Cusco. Luego nos dicen que el que vive en Iquitos es agresivo. Entonces, el que vive en Iquitos es agresivo. No sabemos quién vive en Iquitos, pero sabemos que es agresivo y lo vamos a indicar con esta flecha. Listo, entonces esa es toda la información que nos da el punto 1. Y como vemos, no nos habla nada de Víctor. Y la pregunta del problema es justamente determinar dónde vive Víctor y cuál es su respectivo carácter. Entonces, como se aprecia, no es posible responder la pregunta con la información 1. Entonces, descartamos la alternativa A, en la que nos dice que la información 1 es suficiente. Pues no es suficiente. Ya la descartamos. Y ahora pasamos a analizar la información 2. Así que vamos a borrar todo lo que hemos puesto aquí en la tabla.
ya que tenemos que tratar de resolver el problema solo con la información 2. Aquí nos dicen que el que está en Lima no es tímido. Entonces buscamos en la tabla la ciudad de Lima y el carácter tímido. Entonces el que está en Lima no es tímido, o sea que puede ser liberal o puede ser agresivo, ¿no? Ahora también nos dicen que en tanto que Luis no es liberal ni tímido. Buscamos a Luis en la tabla y nos dicen que no es liberal ni tímido. Entonces a la altura de tímido ponemos un aspa porque no es tímido y tampoco es liberal. Así que si Luis no es tímido ni liberal, se deduce que debe ser agresivo. Ahora, Luis podría vivir en Lima dado que es agresivo, pero no estamos seguros porque el que vive en Lima puede ser agresivo o puede ser liberal. Ya entonces no podemos afirmar que Luis viva en Lima. Pero nuevamente nos damos cuenta que no sabemos nada de Víctor. No nos dan información sobre Víctor y tampoco podemos deducir información relacionada a Víctor a partir de los datos que tenemos. Así que tampoco vamos a poder responder la pregunta. Por tanto, también descartaríamos la alternativa B. ¿La información 2 es suficiente? Pues no, no es suficiente. Ahora vamos a analizar las dos informaciones en conjunto. Vamos a ver si utilizando ambas informaciones vamos a poder responder la pregunta. Bueno, la información 2 la tenemos en la tabla, la vamos a dejar y vamos a completar con la información 1. En la información 1 nos decían que Marcos no está en Lima. Bueno, buscamos a Marcos y a la altura de Lima vamos a poner una aspa para indicar que no está en Lima. Entonces, como el que vive en Lima es liberal o agresivo y Marcos no está en Lima, entonces Marcos no puede ser ni liberal ni agresivo. Y la única opción que queda es que Marcos sea tímido, ¿no? Y si Marcos es tímido, Víctor no puede ser tímido. Así que también ponemos un aspa. Nos dicen que ni Luis está en el Cusco. Buscamos a Luis y Luis nos dicen que no está en el Cusco. O sea que vamos a poner aquí un aspa. Luis no se encuentra en el Cusco. Además nos dicen que el que vive en Iquitos es agresivo. Entonces buscamos en la tabla la ciudad de Iquitos y sabemos que el que vive en Iquitos es agresivo. Entonces, si el que vive en Iquitos es el agresivo, entonces deducimos que solamente el que vive en Lima es liberal. Ya, vamos a borrar esta flecha aquí. Recuerden que había la opción de que el que vivía en Lima o era liberal o era agresivo. Pero ahora como nos confirman que el agresivo vive en Iquitos, entonces la única opción que queda es que el que vive en Lima sea liberal. Entonces, como sabemos que Luis es agresivo, entonces Luis debe vivir en Iquitos. Y si Luis vive en Iquitos, Marcos no puede vivir en Iquitos y Víctor tampoco. Entonces, a Marcos le queda solamente la opción de que viva en Cusco. Y si Marcos vive en Cusco, Víctor no puede vivir en Cusco y la única opción que le queda es que viva en Lima. Y además, como Luis es agresivo, Víctor no puede ser agresivo. Y la única opción que le queda es que sea liberal. Entonces, ya podemos responder la pregunta del problema, ¿no? Lo que nos preguntan es ¿dónde vive Víctor? Víctor vive en Lima y su carácter es liberal. Entonces, chicos, nos damos cuenta que con ambas informaciones hemos podido responder la pregunta del problema. ¿Ya? Entonces esta sería la respuesta del problema, ¿no? Es necesario utilizar ambas informaciones. Bueno, chicos, si tienen alguna duda con la solución del problema, déjenla abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chao.